Hola a todos, en el día de hoy es para mí un gusto presentar a mis compañeros José Méndez, Marlene Spit y quien les habla, Elis Valderrama, el podcast titulado La educación como producto histórico y colonial. En él estaremos abordando algunos tópicos en los desarrollos históricos y pedagógicos que han marcado el rumbo de la educación. En nuestro podcast exploramos cómo estos desarrollos históricos y pedagógicos en la educación siguen influenciando las dinámicas educativas a través de las voces de Ossenbach, Pérez, Hidárraga y Maldonado. En su obra encontramos la clave para entender que la educación ha sido un instrumento tanto para liberar a hombres y mujeres como para oprimirlos, y su legado continúa vigente en las políticas de educación actual. Asimismo, cada uno de los ponentes estará haciendo una reflexión sobre la importancia de tener una mirada crítica en los aspectos positivos o negativos que se puedan presentar en el contexto de las prácticas educativas. Bienvenidos a este recorrido por la historia de las pedagogías decoloniales. Así es, Elis, gracias. Continuando con nuestra actividad de podcast, vamos a adentrarnos un poco sobre la educación como producto histórico y herencia colonial. Uno de los temas centrales en la reflexión sobre la educación en Iberoamérica es su origen histórico. La herencia colonial ha dejado huellas significativas en los sistemas educativos actuales, persistiendo estructuras jerárquicas y discriminatorias, por ejemplo, en las formas como se enseñan ciertos contenidos en la escasa representación de las voces indígenas y afrodescendientes, y en la centralización del conocimiento académico desde una visión eurocentrista, pues la historia de la resistencia indígena o afrodescendiente es relegada o tergiversada. En este sentido, se requiere así un giro decolonial que implica adoptar una postura crítica y de resistencia frente a la colonialidad, buscando cuestionar las lógicas, prácticas y significados que se imponen en los ámbitos económico, político, social, epistémico y subjetivo. Además, propone abrir nuevas rutas de pensamiento y prácticas alternativas con el objetivo de reconocer la herida colonial y reivindicar los saberes tradicionales, identidades, memorias y posicionamientos ontológicos de aquellos que históricamente han sido oprimidos por la irrupción colonial, según Minotlo 2005. Adelante. Para entender un poco más la influencia del contexto histórico y de herencia colonial, analizamos el siguiente interrogante. José, ¿qué impacto tiene la herencia colonial en la capacidad de los sistemas educativos de promover una identidad y cultura propia? Gracias, Elis, por la pregunta. Y sí, son varios impactos que se generan. Se podría decir que por la marginación de la propia cultura, la desconexión entre la educación y el contexto local, donde finalmente se perpetúa la relación de desigualdad en ambos aspectos. Afortunadamente, pues desde la pedagogía decolonial se puede transformar la educación en un espacio de resistencia, también de recuperación, se podría decir que de reconfiguración de las identidades, y esto atribuye a construir una sociedad más inclusiva y consciente de su diversidad. Bueno, ahora vamos a dejarlos con mi compañera Marlene, quien les continuará enseñando este maravilloso recorrido. Así es, compañero José. Ahora hablemos un poco sobre la pedagogía crítica y su implementación. Hasta el momento hemos examinado el contexto histórico y estructural de la educación. Ahora, centrémonos un poco en la pedagogía y su capacidad transformadora. En su libro Pedagogías Críticas, Marta Maldonado en el 2018 nos ofrece una reflexión sobre cómo las pedagogías críticas responden el desencanto frente a sistemas educativos tradicionales que perpetúan las desigualdades sociales. En el capítulo llamado El desencanto y la acción crítica en Europa, Maldonado explica que este desencanto puede ser un motor de cambio. Las pedagogías críticas no solo buscan enseñar los contenidos, sino transformar ciudadanos conscientes y comprometidos con la realidad social. El maestro, en este contexto, se convierte en un facilitador del pensamiento crítico y del empoderamiento estudiantil. Para el caso de la iberoamericana, esto implica reconocer
las realidades locales y adaptar las pedagogías a necesidades de cada comunidad. Como educadores nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos promoviendo en nuestras aulas una educación que invite a los estudiantes a cuestionar y a transformar su entorno? Pues bien, la acción crítica, como la plantea Maldonado, nos exige pasar del desencanto a la acción, utilizando la educación como una herramienta de cambio social. Recordemos que aquí el pensador Paulo Freire, pues quien ha sido clave en la promoción de una educación liberadora y participativa, a pesar de su relevancia, la implementación de estas pedagogías en los sistemas educativos ha sido limitada. Esto se debe a tantos factores como políticos, económicos y a resistencias ideológicas que prevalecen en el currículo educativo, en las prácticas pedagógicas, y pues esta oposición a un modelo educativo más democrático y equitativo sigue siendo un reto importante en muchos contextos. Marlene, cuéntanos, ¿qué barreras persisten para la implementación efectiva de pedagogías críticas en los sistemas educativos actuales y cómo podemos superarlas? Gracias, José, por la pregunta. Considero que la implementación de pedagogías críticas enfrenta varias barreras en los sistemas educativos actuales, derivadas tanto de factores estructurales como culturales e ideológicos. Estas barreras están profundamente enraizadas en las tradiciones educativas convencionales, que presentan resistencia al cambio y a las dinámicas del poder dentro de las sociedades. Pienso que podemos superarlas con reformas curriculares enmarcadas en contextos históricos propios, políticas educativas inclusivas y equitativas, desarrollo del pensamiento crítico y una participación activa de las comunidades, y por último reflexionando sobre las prácticas educativas que llevamos en el aula de clase. Historia de la educación en Colombia en el contexto político. Siguiendo por nuestro recorrido, daremos una mirada a nuestro país Colombia, un país cuya historia educativa ha sido influenciada de manera profunda por factores sociales, políticos y culturales. El modelo educativo para la época colonial, siglo XVI, siglo XVIII, estuvo dominado por la Iglesia Católica, con el objetivo de evangelizar y formar a las élites criollas. Se establecen así colegios y universidades, como el Colegio San Bartolomé y la Universidad Javeriana, orientados estos a formar líderes religiosos, políticos y legales. Este modelo educativo es jerárquico y excluyente. Favorece a los criollos mientras margina a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y mestizas. Es así como la enseñanza estaba alineada con los intereses de la corona española, reforzando estructuras coloniales de dominación. Es por ello que vemos cómo la educación en Colombia históricamente ha estado vinculada a intereses particulares. Esta relación ha resultado en un campo de disputas y muchas veces de tensión, pues los modelos educativos oficiales y los movimientos sociales son sectores populares que se han dado a la lucha por defender la educación pública y gratuita, pero el acceso a la educación de calidad sigue siendo hoy una lucha constante y una brecha por muchos años. Según Pérez e Hidárraga, en su artículo Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, el sistema educativo nuestro ha atravesado por diversas etapas marcadas por desigualdades y tensiones. Durante esta época colonial, la educación estaba reservada para las élites, excluyendo así a las comunidades menos favorecidas. Tras la independencia, se intenta democratizar la educación, pero las desigualdades sociales continúan siendo un obstáculo, incluso en la actualidad. Recordemos que nuestras políticas educativas se enfrentan a desafíos para cerrar estas brechas históricas. Pérez e Hidárraga también sostienen que este sistema educativo colombiano ha estado influenciado por intereses políticos y religiosos, lo que en ocasiones ha limitado su capacidad transformadora. Ahora bien, Elis, todo esto nos lleva a plantearnos una pregunta muy importante, y es: ¿cómo podemos superar las barreras históricas y crear un sistema educativo
que sea más equitativo y adaptado a las necesidades actuales. Comprender esta evolución no es solo un ejercicio académico, sino una herramienta para rediseñar nuestras prácticas pedagógicas. Marlene, desde una perspectiva inclusiva y participativa, superar estas barreras requiere de un compromiso sostenido por parte de los gobiernos, de las comunidades y de todos los actores involucrados que permitan transformar las estructuras de desigualdad que actuaron en el pasado. Hemos visto cómo los elementos de comprensión histórica nos permiten analizar críticamente nuestro sistema educativo. Comparar el recorrido histórico del proceso educativo en Colombia nos permite entender que la educación no puede separarse de su contexto histórico y social, pero sí estamos en el deber de transformar, de pensar y actuar frente a lo que por años se nos viene enseñando. Así es, y con las pedagogías críticas pues evidenciamos que el aula no es solo un espacio para enseñar, sino para transformar realidades. Y a todos les invitamos a reflexionar sobre sus propios contextos educativos y a seguir cuestionando por qué solo desde la crítica podemos construir una educación más equitativa y transformadora. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.